Si fracasas, tu taller quedará cerrado para siempre, amenazó la millonaria al niño. ¿Qué harías si el destino de tu hogar dependiera de un solo intento imposible? En un pequeño taller olvidado por el tiempo, un niño de 12 años se enfrenta a una amenaza que podría arrebatarle todo lo que ama. Lo que parecía un simple reto mecánico, pronto se convierte en una lección de fe, valentía y esperanza que marcará a todo un pueblo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que descubrirás aquí transformará tu manera de creer en los milagros. Un niño de apenas 12 años pasaba las tardes en su pequeño taller, rodeado de tuercas, llaves y motores viejos que parecían cobrar vida en sus manos. Era su refugio, un lugar heredado de su padre donde cada chispa de soldadura y cada engranaje girando le recordaban que allí habitaba un sueño más grande que él mismo. Ese día, sin embargo, el destino tocó a su puerta de una manera que jamás habría imaginado. De repente, la calle se silenció y los vecinos asomaron curiosos. Un coche elegante se detuvo frente al portón, y de él descendió la mujer más rica del pueblo. Su sola presencia imponía respeto, vestida con lujo, mirada altiva y un aire de poder que helaba a cualquiera. El niño tragó saliva, preguntándose por qué alguien como ella habría llegado hasta ese rincón humilde lleno de grasa y polvo. Ella no venía sola. Tras de sí, varios hombres empujaban un auto clásico, majestuoso y a la vez derrotado por el tiempo. Nadie en el pueblo había podido devolverle la vida a esa máquina. El rumor corría de boca en boca. Aquel vehículo era imposible de reparar. Los ojos del niño brillaron, porque donde otros veían un problema insalvable, él percibía un misterio por descifrar. La millonaria lo observó de arriba a abajo, con ese gesto que mezcla desdén y desafío. Su voz fue tan fría como el acero del motor. Le ofrecía la oportunidad de intentar repararlo, pero con una amenaza que le heló la sangre. El niño, que siempre había confiado en lo poco que sabía, sintió por primera vez que el mundo entero lo ponía a prueba. Era como esos momentos de la vida en los que uno se encuentra frente a un obstáculo demasiado grande, un examen imposible, un miedo profundo, una injusticia que nos deja sin aire. Pero, igual que el niño, cualquiera puede descubrir dentro de sí una chispa de valor para dar el primer paso, porque la fe, cuando se enciende en el corazón, nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Ese instante marcó el inicio de una historia que ya no pertenecía solo al taller, sino al corazón de todos los que miraban. Lo que estaba a punto de suceder no sería solo un intento de reparar un coche, sino una lección eterna sobre la valentía, la fe y la esperanza que incluso un niño puede despertar en quienes lo rodean. Las palabras de la millonaria cayeron como un trueno en medio del silencio. Si fracasas, tu taller quedará cerrado para siempre. No era solo una advertencia, era una sentencia que podía destruir todo lo que aquel niño amaba. El eco de su voz rebotaba en las paredes del taller y en el corazón del pequeño, que apenas alcanzaba la estatura de la rueda del coche. Los vecinos, al escuchar semejante declaración, se amontonaron frente al portón. Algunos miraban con compasión, otros con burla, convencidos de que aquello no era más que un espectáculo cruel. El niño, sin embargo, permaneció firme. Sus manos sudaban, pero en sus ojos había un brillo que nadie pudo apagar. Era la mirada de alguien que sabe que está peleando por algo más grande que sí mismo. El ambiente se volvió pesado, como cuando las tormentas se acercan y el aire parece imposible de respirar. Nadie creía que un niño pudiera con semejante reto, pero ¿no es así también en la vida? Muchas veces la gente nos dice que no podemos, que somos demasiado pequeños, que nuestro esfuerzo será en vano.
Y sin embargo, es en esos momentos cuando Dios nos invita a mostrar de qué estamos hechos. El pequeño recordó las enseñanzas de su padre. La dignidad no se mide en la edad ni en la riqueza, sino en el corazón con que haces tu trabajo. Esas palabras, grabadas en su memoria, se convirtieron en su refugio. Podían quitarle todo, menos la fe en que el amor y la perseverancia siempre encuentran un camino. Los curiosos cuchicheaban, apostaban por su fracaso, pero cada burla era como una chispa que avivaba el fuego en su interior. A veces, las voces del mundo intentan apagar nuestra esperanza, pero lo cierto es que esa oposición puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. El niño respiró hondo, como quien se prepara para entrar en una batalla que no eligió, pero que debía enfrentar. Ese instante no fue solo un reto mecánico, fue un juicio público a la fe de un niño. Y aunque todo parecía perdido, había algo invisible sosteniéndolo. La certeza de que, con fe y coraje, incluso los más pequeños pueden derribar gigantes. Así, empezó a escribir la página más decisiva de su historia. El vehículo que reposaba frente al niño no era un simple montón de piezas. Era una obra de arte valorada en millones, un clásico que parecía imposible de revivir. No era casualidad que 7 mecánicos profesionales ya hubieran fallado al intentar arrancarlo. Para muchos, ese coche representaba un muro infranqueable, una derrota asegurada. Pero para el pequeño era como un libro cerrado que todavía podía leerse. Mientras otros veían metal muerto, él contemplaba secretos ocultos. Su mirada era distinta, como si escuchara un lenguaje que solo los inocentes y los valientes comprenden. Cada curva, cada válvula, cada tornillo le hablaban en silencio, susurrando pistas que los adultos, confiados en su experiencia, habían pasado por alto. A veces, la verdadera sabiduría no está en la técnica aprendida, sino en la humildad de observar con ojos nuevos. El pueblo entero se preguntaba cómo un niño, con manos pequeñas y sin títulos colgados en la pared, podía atreverse a intentar lo que tantos habían abandonado. Y ahí radicaba la lección. La fe no se mide por la edad ni por el reconocimiento, sino por el valor de quien se atreve a creer que aún hay una salida donde todos vieron un final. Ese instante era como tantas escenas de la vida en las que se nos dice, no puedes, pero los que deciden mirar más allá del miedo descubren que sí hay un camino. Igual que un niño que decide dar la cara en medio de las burlas, también cada uno de nosotros puede enfrentar lo que parece imposible, un examen difícil, una enfermedad, un problema en casa. La diferencia no está en el tamaño del obstáculo, sino en la fe que llevamos dentro. Y este niño, a pesar de ser pequeño, cargaba con una grandeza que nadie podía arrebatarle. Lo que para los hombres era imposible, para Dios siempre guarda un misterio por revelar. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. El niño tomó sus herramientas con manos que temblaban. No era solo miedo, era la presión de sentir sobre sus hombros el peso de toda una multitud. La mirada desafiante de la millonaria y el recuerdo del taller de su padre, que podía perder para siempre. Cada movimiento parecía juzgado, como si el más mínimo error lo condenara al fracaso. Al principio, sus dedos se resbalaban y el sudor caía sobre la frente, pero poco a poco, su respiración se acompasó con los sonidos del motor, como si estuviera entrando en sintonía con la máquina. No reparaba piezas. Estaba escuchando un corazón que aún quería latir. Y en ese silencio interior encontró fuerzas que no sabía que tenía. Fuera del taller, la gente murmuraba, no aguantará, se derrumbará en cualquier momento. Ese murmullo era como un eco de todas las veces en que la vida nos dice que no somos capaces.
¿Cuántas veces alguien ha intentado hacerte creer que tus sueños son demasiado grandes para ti? Sin embargo, cuando decides no rendirte, descubres que las voces externas no definen lo que llevas dentro. El niño, en medio de esa presión, recordó algo vital. La valentía no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Como cuando alguien se atreve a decir la verdad aunque tiemble, o como cuando decides dar un paso adelante aunque no veas el camino completo. El valor verdadero es avanzar confiando en que no estás solo. Cada giro de la llave, cada golpe sutil de la herramienta, era una declaración silenciosa. Puedo hacerlo, porque no me sostengo en mí mismo, sino en la fe que me acompaña. Y esa certeza transformó su miedo en determinación. Lo que empezó como duda se iba convirtiendo en un fuego interior. Así, el niño siguió adelante, no porque fuera el más fuerte ni el más preparado, sino porque creyó que su propósito era mayor que su miedo. Y en ese momento estaba escribiendo una lección eterna. Cuando decides creer, hasta las manos más pequeñas pueden sostener la obra más grande. El ambiente del taller empezó a cambiar. Lo que al inicio era tensión y dudas, poco a poco se llenaba de una energía diferente, como si algo invisible estuviera guiando cada movimiento del niño. Sus manos, antes temblorosas, ahora parecían moverse con una seguridad que sorprendía incluso a los que miraban desde la ventana. Había entrado en una sintonía única con el motor. De pronto, entre cables y piezas oxidadas, descubrió un patrón extraño, un detalle tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero para él, ese hallazgo era como una luz en medio de la oscuridad. Reconoció un fallo oculto que explicaba por qué nadie había logrado arrancar el coche, y en ese instante comprendió que estaba a punto de lograr algo grande. Su respiración se aceleró, el corazón le golpeaba el pecho. Era como si el tiempo se detuviera. Afuera, el murmullo de la multitud se hizo más intenso, aunque él ya no escuchaba nada más que el latido del motor bajo sus dedos. Cuando la fe guía la mirada, uno empieza a ver lo que los demás no ven. ¿No te ha pasado alguna vez que en medio de tus problemas aparece una idea sencilla, una puerta inesperada, y de pronto entiendes que no estabas solo? Así ocurre cuando confiamos. Donde los adultos ven imposibles, los niños encuentran soluciones. Donde el mundo ve límites, la fe revela caminos. Ese descubrimiento no era solo mecánico, era espiritual. El niño comprendía que cada pista que encontraba no venía únicamente de su ingenio, sino de algo más alto, de esa fuerza que siempre sostiene a los que confían sin reservas. Y esa certeza lo impulsaba a seguir sin miedo. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta, y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. La millonaria no se movía un solo centímetro. De pie, con los brazos cruzados y el rostro serio, lo observaba todo como si cada segundo fuera un examen. Para ella, no se trataba únicamente de un coche, sino de demostrar que el niño no tenía lo necesario para estar en ese lugar. Su frialdad era como una sombra que buscaba apagar cualquier destello de esperanza. El niño sentía esa mirada clavada en su espalda. No era fácil. Cada tornillo que giraba parecía escucharse más fuerte que su propio corazón. Pero mientras muchos habrían bajado la cabeza, él recordó que no estaba solo. Era como cuando alguien se atreve a enfrentar una burla en la escuela o a decir lo correcto aunque tiemble. La fuerza nace de dentro, no de la aprobación ajena. En lo profundo de su ser, entendía que esa prueba iba más allá del motor. No era solo un reto mecánico, era un duelo espiritual. Estaba defendiendo el honor de su padre, el recuerdo de tantas tardes en ese taller y sobre todo el derecho de soñar. Era como si cada movimiento dijera: este lugar me lo dio Dios y no permitiré que nadie lo arrebate.
El silencio de la millonaria pesaba como una montaña. Afuera, la gente seguía esperando, ansiosa de ver el desenlace, pero el niño no se dejó intimidar. En lugar de hundirse, transformó esa presión en gasolina para su fe. A veces, las pruebas más duras son las que revelan de qué estamos hechos. Y así, entre cada ajuste y cada suspiro, comprendió algo profundo. No se trataba de ganar la aprobación de aquella mujer, sino de ser fiel a lo que llevaba en su corazón. Esa certeza era más fuerte que cualquier amenaza. La fe no quita el peso de la mirada ajena, pero nos enseña a cargarlo con dignidad. Al levantar la vista un instante, notó que sus manos ya no temblaban. Tenía claro que no solo estaba reparando un coche, estaba escribiendo con sus actos una lección eterna. La verdadera victoria ocurre cuando te mantienes firme en quien eres, aunque el mundo entero dude de ti. El niño, con el ceño fruncido y el corazón acelerado, colocó la última pieza en su lugar. Ese gesto parecía insignificante, pero para él era como cerrar un círculo, como dar el último paso de una larga carrera. Afuera, el murmullo de la multitud se detuvo de golpe. Hasta el viento pareció enmudecer. El silencio era tan profundo que cada respiración se escuchaba como un trueno. Durante unos segundos, nadie se atrevió a parpadear. La millonaria, inmóvil, esperaba ver cómo el sueño del pequeño se derrumbaba. Pero él, en lugar de dejarse vencer por la presión, cerró los ojos un instante y recordó por qué estaba allí. No solo para reparar un coche, sino para defender su futuro y el legado de su padre. Ese pensamiento lo llenó de una fuerza inexplicable. Giró la llave con manos firmes. El sonido metálico del motor resonó en el taller, primero áspero y débil, como un susurro inseguro, pero luego algo cambió. Un rugido inesperado rompió la tensión, vibrando en cada rincón del lugar. El coche, al que todos habían dado por muerto, volvía a la vida como un león que despierta de un largo sueño. Los curiosos contuvieron la respiración. Algunos se llevaron las manos a la boca, incrédulos. Otros empezaron a aplaudir sin poder contener la emoción. Lo que parecía imposible había sucedido ante sus ojos, y había sido un niño quien lo logró. La vergüenza cayó sobre los incrédulos como una losa, mientras la esperanza se encendía en los corazones humildes. La millonaria, sorprendida, mantuvo su rostro serio, aunque por dentro ardía la contradicción. No podía negar lo evidente: ese niño había hecho lo que 7 profesionales no pudieron. Y en ese instante comprendió que no estaba frente a un aprendiz cualquiera, sino frente a alguien que llevaba un don especial, una fe indomable. Ese rugido del motor no fue solo una victoria mecánica, fue una declaración de vida. El niño había demostrado que con fe, perseverancia y coraje, lo imposible se vuelve posible. Su taller ya no era un simple lugar de herramientas viejas, sino un espacio sagrado donde la esperanza se encendía como una llama eterna. El rugido del motor no fue solo una victoria técnica, fue un grito de vida que recordó a todos que la fe hace posible lo imposible. Aquel niño no defendió únicamente un taller, sino la dignidad, la memoria y el sueño de generaciones enteras. Y así nos enseña que incluso en nuestras pruebas más duras, cuando confiamos, siempre hay un camino que se abre. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón, y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás relatos que fortalecerán tu espíritu y revelarán la grandeza que llevas dentro.